Hola a todos. Venga, hoy vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de error misteriosos del coche, el P0656. Si alguna vez se ha encendido la luz de Check Engine, esa luz de fallo motor, lo que vamos a ver seguro que interesa. Vamos a empezar con una situación que seguro que a más de uno le suena. La aguja de la gasolina del coche parece que va por libre, a lo mejor se queda clavada, o sube y baja sin ton ni son, o incluso marca que está vacío justo después de llenar el depósito. Pues si la respuesta es sí, es muy posible que el culpable sea el código del que vamos a hablar. Entonces, ¿qué significa exactamente este código P065? Pues mira, para que nos entendamos todos, es un fallo de comunicación. Es la manera que tiene el coche de decirnos, oye, que la conversación entre el sensor del depósito, el cerebro del motor y la aguja del salpicadero se ha cortado. Algo no va bien. Venga, vamos a desglosarlo un poco más. Vamos a ver qué ocurre ahí dentro en la electrónica del coche cuando aparece este código. Es como si de repente el vehículo estuviera hecho un lío y no supiera cuánta gasolina le queda de verdad. Aquí, el protagonista de la historia, por así decirlo, es el módulo de control del tren motriz, o PCM, para los amigos. Pensemos en él como el ordenador central del coche. Y es él quien levanta la mano y dice la señal que me debería llegar desde el depósito con el nivel de gasolina. O no me llega, o lo que me llega no tiene ningún sentido. Y aquí viene lo interesante de verdad, porque esta señal no sirve solo para saber cuándo toca pasar por la gasolinera, que va, el PCM la utiliza para cosas súper importantes, como ajustar el rendimiento del motor, calcular el consumo medio o incluso gestionar la presión de todo el sistema de combustible. Por eso un simple fallo de comunicación aquí puede ser más lioso de lo que parece. Bueno, ya sabemos el qué. Ahora toca la pregunta del millón. ¿El por qué? Vamos a investigar un poco cuáles son los sospechosos habituales que suelen estar detrás de este error. A ver, la experiencia de los mecánicos es clara en esto. La mayoría de las veces, el problema es mucho más tonto de lo que parece. Un cable que se ha pelado, un conector que está flojo, esa suele ser la causa más frecuente. En otros casos, menos comunes pero posibles, puede ser un fallo en el propio software del PCM o ya en el peor escenario, que el módulo esté empezando a fallar de verdad. El coche casi siempre avisa, casi siempre se queja antes de que un problema se haga grande. Vamos a ver cuáles son esos síntomas, esas pistas claras que nos alertan de que el código P0656 podría estar activo. El síntoma más obvio, el que canta a la legua, es una aguja de la gasolina que no funciona bien. Pero ojo, también hay que estar muy atentos a la luz de la reserva. Si se queda siempre encendida o al revés, si nunca se enciende aunque estemos tiesos de combustible, eso es una señal de alerta enorme. Y a veces hasta se pueden notar pequeños tirones o que el motor no va tan fino como siempre. Muy bien, ¿y ahora cómo se soluciona esto? Cuidado, porque aquí no vale lo de empezar a cambiar piezas a lo loco a ver si damos con la tecla. No, un diagnóstico profesional sigue un proceso muy lógico, muy metódico, para ir directo a la raíz del problema. Vamos a ver cómo se hace bien. El proceso es de libro, vamos. Lo primero, enchufar una máquina de diagnóstico para leer los códigos y ver los datos que el coche ha guardado en el momento del fallo. Después, y esto es fundamental, una inspección visual, con los propios ojos, de todo el cableado. Si a simple vista todo está bien, toca sacar el multímetro y medir las señales eléctricas para ver dónde se está perdiendo esa comunicación. Y un último paso que muchos se saltan y es crucial, investigar si el propio fabricante ha publicado algún aviso o boletín técnico sobre ese fallo concreto en ese modelo de coche. En el mundo del taller, saber hacer un buen diagnóstico ahorra mucho tiempo y sobre todo mucho dinero. Ahora vamos a poner cara a cara el enfoque profesional con los errores más típicos que se cometen y que al final acaban saliendo carísimos. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. El error más costoso, el número 1, es pensar que el problema está en la pieza más cara, el PCM, y cambiarla sin más. ¡Fatal! La solución eficaz, la inteligente, casi siempre empieza por lo más simple y probable, revisar el cableado a fondo. Ignorar los boletines del fabricante o saltarse la inspección visual son atajos que casi nunca llevan a ninguna parte. A ver, podríamos pensar que una aguja de la gasolina que falla es solo una molestia, algo sin importancia. Pues mucho cuidado, porque ignorar este código puede tener consecuencias bastante serias. Aquí es donde la cosa se pone grave, y por eso no es nada recomendable dejarlo pasar. Esta frase es que lo clava, lo resume todo a la perfección. El peligro más real, más inmediato es quedarse tirado en la carretera así de simple, porque el coche no ha podido avisar de que se estaba quedando seco. Y esa es una situación muy peligrosa que se puede evitar totalmente. Pero es que más allá de quedarse tirado, que ya es un problemón, un PCM que recibe datos que no son correctos puede acabar afectando a la gestión del motor a largo plazo. Incluso puede provocar averías en otros componentes electrónicos carísimos o en el sistema que controla las emisiones. Vamos, que esto es mucho más que una simple aguja rota.
Así que, si de todo este análisis nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Ante el código P0656, la regla de oro es empezar siempre por lo más básico, por lo más sencillo. Una inspección detallada de los cables y los conectores es el primer paso. Y la verdad es que, muy a menudo, también es el último que hace falta. Y para terminar, una pequeña reflexión. Esas luces de advertencia, esos códigos de error, no están ahí para fastidiarnos. Son el lenguaje del vehículo, su forma de comunicarse. Entender qué es lo que intentan decirnos es el primer paso para hacer un buen mantenimiento y para evitarse problemas mucho mayores en el futuro. Gracias por la atención.